Bienvenidos a Learn from the Case. ¿Cómo están? Hoy quiero hablar de endocarditis infecciosa. Este va a ser un vídeo de medicina interna, de cardiología. La endocarditis es el trastorno que afecta el endocardio y las válvulas cardíacas, caracterizado por lesiones producidas por diversas etiologías. En este vídeo voy a hablar solo de la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa, muchas veces llamada bacteriana, porque la mayoría de los casos se deben a bacterias, es una de las infecciones más graves. Se caracteriza por la colonización e invasión de las válvulas cardíacas, del endocardio mural y a veces de otras estructuras, dando lugar a formaciones de vegetaciones voluminosas y friables. Friables quiere decir que se deshacen fácilmente. Estas vegetaciones van a contener microorganismos y residuos trombóticos. Muchas veces se ha querido clasificar como aguda y subaguda, dependiendo de la gravedad, de la forma de presentación, etc. La endocarditis aguda es una infección tormentosa, destructiva, de una válvula previamente sana. Para poder infectar una válvula así, tiene que ser un patógeno muy virulento. En este tipo agudo de endocarditis, la muerte se da en el 50% de los casos, incluso cuando fueron tratados correctamente con antibióticos y cirugía. En cambio, el tipo subagudo, la endocarditis subaguda, se da en un corazón previamente alterado con malformaciones congénitas o adquiridas, con microorganismos no tan patógenos, que pueden asentarse porque la protección de esas válvulas no es óptima. Por eso la presentación clínica es más suave. Sin embargo, no siempre es tan claro, no siempre se puede decir clínicamente hablando que es aguda o subaguda. Dentro de las alteraciones que predisponen a endocarditis infecciosa están la válvula mitral mixomatosa o prolapso de la válvula mitral, la estenosis valvular degenerativa calcificada, la válvula aórtica bicúspide, calcificada o no, las válvulas protésicas, injertos valvulares, neutropenia, inmunodeficiencia, diabetes mellitus, consumo de alcohol y consumo intravenoso de drogas. Los microorganismos que habitualmente son responsables son el Streptococcus viridans, también llamado Streptococcus alfa hemolítico, en el 50 al 60% de los casos. Proviene de la bucofaringe, el aparato genitourinario y el tubo digestivo. El Staphylococcus aureus, que es más virulento que el anterior, en el 10 al 20% de los casos, puede asentarse en válvulas totalmente sanas, principalmente responsable de endocarditis en los drogadictos que usan la vía intravenosa. El grupo HACEK, Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Shigella y Shigella, todos comensales de la cavidad bucal. Los enterococos, con mayor frecuencia el Enterococcus fecalis, causan entre el 5 y el 20% de los casos de endocarditis infecciosa. Suelen darse en hombres mayores y la fuente de infección más frecuente es el tracto genitourinario. Pueden afectar tanto válvulas normales como válvulas previamente dañadas. Staphylococcus epidermidis afecta casi exclusivamente a las válvulas protésicas. Bacilos gram-negativos, las rickettsias, fiebre Q y hongos, mucho menos frecuentes, suelen producir vegetaciones más grandes que las de origen bacteriano. La endocarditis por cándida, por ejemplo,
se suele dar en el lado derecho del corazón, sobre todo en los drogadictos que usan la vía endovenosa. Suelen ser vegetaciones friables, es decir, que se desmenuzan fácilmente. Así se rompen con frecuencia y dan lugar a émbolos que van a los pulmones, provocando lesiones extensas y polimorfas, hemorragias o infartos pulmonares. También van al sistema nervioso central, provocando meningitis, abscesos intracerebrales. Van al hígado, provocando abscesos hepáticos. Van al intestino, provocando enteritis, al ojo, provocando endoftalmitis. Van a la piel, entraron por la piel, pero van desde el lado interno de la piel, provocando absceso ahí también. A las articulaciones, dando lugar a artritis, también osteomielitis. En el 90% de los casos hay un hemocultivo positivo, pero no siempre. Es ideal para el diagnóstico, pero no siempre se obtiene. Entonces, en el 10% en el que no se logra la positividad del hemocultivo, se sospecha y se trata clínicamente. Se eligen los antibióticos empíricamente, dependiendo de dónde se encuentra la puerta de entrada: piel, cavidad bucal, cirugía reciente, foco séptico en el tubo digestivo, etc. Para el diagnóstico se usan los criterios de Duke. Ahora, los criterios de Duke modificados. En 1909, el inglés Thomas Harder describió los signos y síntomas de la endocarditis infecciosa. Luego, hasta 1981, Von Rey propuso sus criterios para facilitar el diagnóstico, clasificándola en definitiva, probable, posible y rechazada. En 1994, en la Universidad de Duke de Carolina del Norte, se proponen nuevos criterios de Duke, con 3 opciones: endocarditis definitiva, posible o rechazada. En el 2000, Lee y colaboradores presentan criterios modificados y más estrictos, conocidos como criterios de Duke modificados, y donde solo se cambió la manera de llegar al diagnóstico posible. Y en el 2023, la ESC, European Society of Cardiology, revisó los criterios nuevamente. Diagnóstico de endocarditis infecciosa, criterios de la Universidad de Duke modificados por la ESC en el 2023. Criterios mayores: hemocultivos positivos, microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa en 2 hemocultivos separados. Evidencia de endocarditis infecciosa en pruebas de imágenes: ecocardiografía transtorácica o transesofágica o tomografía cardíaca. Criterios menores: factores predisponentes de endocarditis infecciosa, cardiopatía asociada, uso de drogas por vía endovenosa, fiebre de más de 38 grados Celsius, fenómenos embólicos, incluidos si se detectan solo por exámenes de imagen, embolias sistémicas o pulmonares mayores, infartos o abscesos, complicaciones osteoarticulares sépticas hematógenas, espondilodistitis, aneurismas infecciosos, focos de hemorragia o isquemia intracraneal, hemorragias conjuntivales, lesiones de Janeway, fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor reumatoide, evidencia microbiológica, hemocultivo positivo que no cumple un criterio mayor, o evidencia serológica de infección activa por un microorganismo compatible con endocarditis infecciosa. Interpretación: endocarditis infecciosa definida, 2 criterios mayores, o con un criterio mayor y por lo menos 3 criterios menores, o con 5 criterios menores. Endocarditis infecciosa posible, un criterio mayor,
más 1 a 2 criterios menores o 3 a 4 criterios menores. Las vegetaciones de la endocarditis infecciosa suelen ser todas friables, voluminosas y potencialmente destructivas. Las válvulas mitral y aorta son las más afectadas, pero en adictos que usan la vía endovenosa se afecta el hemicardio derecho. A veces se afectan varias válvulas, a veces con abscesos del anillo. Así, las endocarditis más frecuentes son las causadas por Streptococcus viridans. Los Streptococcus viridans incluyen varias especies de Streptococcus alfa hemolíticos y no hemolíticos. Estos se dividen en grupos: mitis, sanguinis, mutans, salivarius, anginous, bovis. La endocarditis por Streptococcus viridans ocurre casi siempre en individuos con válvulas biológicas enfermas o válvulas prostésicas. Proviene, como ya dije, de la bucofaringe, del aparato genitourinario y del tubo digestivo. La cirugía oral, procedimientos invasivos en el intestino como una sigmoidoscopía o una esófagogastroscopía suelen preceder a la endocarditis. En el resultado del hemocultivo se lee generalmente Streptococcus mitis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus parasanguinus, Streptococcus oralis, Streptococcus gordonii, Streptococcus mutans, Streptococcus salivarus, Streptococcus vestibularis, Streptococcus sinensis, pero no se mareen, son todos Streptococcus viridans. Hay condiciones del paciente, no locales del corazón, que pueden propiciar esta infección, como neutropenia, quimioterapia, trasplantes hemocitoplásticos, tanto en niños como en adultos, también después de una quimioterapia citotóxica radical para el tratamiento de las leucemias. Recuerdo haber visto un caso así. Clínicamente se podrá evidenciar fiebre, el signo más constante. No obstante, puede faltar en las presentaciones subagudas. Especialmente en los ancianos, la fiebre suele ser escasa o nula. Soplos cardíacos en el 90% de los casos, pero esto a veces no ayuda si el paciente ya tenía soplos. Fatiga, a veces con pérdida de peso cuando da tiempo. Síndrome pseudogripal, también petequias, hemorragias subungueales, manchas de Roth en el ojo, que se deben a microembolias retinianas, aunque estos tres últimos signos clínicos se han vuelto raros por la mayor brevedad evolutiva al momento del diagnóstico. Y podría hablar de algún caso clínico que yo haya visto, pero no tengo ninguno en limpio en la cabeza ahora, y como no me gusta dejar huecos en la historia, voy a mencionar estos que encontré en páginas médicas italianas que me parecieron interesantes. Aquí este primer caso, el artículo describe el caso de un niño de 7 años con comunicación interventricular y antecedentes de fiebre recurrente no periódica de 10 semanas de duración, tratado repetidamente con un ciclo corto de terapia antimicrobiana. Todas las ecocardiografías fueron negativas para vegetaciones valvulares, pero todos los cultivos, los hemocultivos, fueron positivos para Streptococcus sanguinis. La endocarditis infecciosa se diagnosticó utilizando los criterios de Duke modificados y se trató con un ciclo prolongado de terapia antimicrobiana parenteral adecuada. Y un segundo caso que habla del caso particular de un hombre de 27 años, sin hogar y con un estado de conciencia y de alerta deteriorado, que fue encontrado por unos transeúntes en un parque y llevado a una clínica en Berlín. Este hombre tiene un hemocultivo positivo a las 72 horas, con crecimiento de Streptobacillus uniliformis.
y el artículo aclara que la fiebre por mordedura de rata es una zoonosis sistémica bacteriana generalmente transmitida por ratas. La enfermedad no se informa, se diagnostica ni se estudia lo suficiente. El patógeno Streptobacillus moniliformis y en Asia también Spirillum-minus. Estos patógenos están en aproximadamente el 100% de todas las ratas domésticas y salvajes, pero también en muchos roedores. Streptobacillus moniliformis forma parte de la flora orofaringea normal. Las ratas y los ratones son portadores y vectores, no contraen la enfermedad. Y aclara que al contrario de lo que sugiere el nombre, la mordedura de rata no es un requisito previo para la enfermedad. Es suficiente con el contacto indirecto, con la penetración de gérmenes a través de la piel no intacta. Y con esto último me despido hoy. Son como siempre bienvenidos a dejarme sus comentarios y preguntas. Gracias por la atención y que estén muy bien.